Bien, vamos a hablar un poquito ahora de un tema que fue importante, que estuvo en el debate durante el año, que es el tema relacionado con la exportación de ganado a pie. La exportación de ganado a pie es una normativa que existe, está vigente desde hace 25 años aproximadamente. Cuando el país inició un proceso de desregulación de la cadena vacuna, esto ya hace muchos años, en el año 78 inició un proceso de desregulación con una serie de medidas, y a principios de los 90 terminó, digamos, ese proceso de desregulación adoptando otra serie de medidas, entre las cuales está la habilitación para exportar en pie. No es que antes no se exportara en pie, sino que antes solo ocurría en situaciones particulares, y a partir del principio de los 90 es una normativa que rige, digamos, permanentemente. Bien, desde entonces la exportación en pie ha estado vigente y no ha sido, excepto algún año, no ha sido de un volumen tal que provoque, digamos, mayor discusión. Pero en algunos años, sobre todo en los últimos años, dado que la cantidad de animales que se exportan en pie ha crecido en forma significativa, eso ha despertado la preocupación, sobre todo de los industriales, que argumentan que el ganado que se va en pie es ganado que no se faena en el país, y por lo tanto es algo que el país pierde o pierde de ganar. Esta discusión el año pasado más estuvo muy marcada porque hubieron algunos debates públicos sobre el asunto, y hubo alguna información que estimaba lo que el país perdía o dejaba de ganar por exportar en pie en lugar de faenar los animales. Entonces acá es interesante mirar el problema y tratar de analizarlo en toda su dimensión, para que no quedar con cuestiones demasiado simplistas. Entonces ahí lo que tenemos que ver es, primero, por un lado, es cierto, si uno mira el problema desde una perspectiva completamente estática, si hoy tenemos un ternero y decidimos o vamos a decidir exportarlo o no, evidentemente si el ternero se exporta, eso significa que no va a haber un novillo gordo para faenar en el futuro, y por lo tanto todo el valor que se puede agregar en la cadena por el engorde de ese animal y su faena se pierde. Muy bien, eso es efectivamente así. Sin embargo, uno tiene que mirar este problema en un contexto que es además relativamente prolongado en el tiempo. Entonces, si uno mira en el tiempo y empieza a mirar desde que existe la medida de autorización para exportar en pie, lo que ha sucedido es que en realidad todo el rodeo vacuno ha crecido. Hay más ganado vacuno en general, hay más vacas y hay más terneros. Se producen muchos más terneros de los que se producían antes. Y además es importante mirar la situación que vivía la industria y la cadena vacuna hasta, digamos, los comienzos de los 90, en donde el mercado doméstico era realmente el importante, se exportaba apenas el 30%, y la situación que tenemos hoy es exactamente la opuesta. O sea, tenemos una participación en el mercado mundial muy fuerte, y entonces lo que sucede en el Uruguay hacia adentro depende mucho más de su relación con el exterior de lo que sucedía antes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un ganadero toma la decisión de entorar una vaca, lo que está haciendo es comparando la posibilidad de producir un ternero contra la alternativa de vender la vaca. Si vende la vaca hoy es un ingreso hoy, si decide entorarla es un ingreso futuro. Y ese ingreso futuro es eventualmente la venta de su ternero. Pero la venta de su ternero va a ocurrir dentro de 18 meses. ¿Verdad? La venta de la vaca puede ser hoy, la tiene que comparar contra un ingreso que va a ocurrir dentro de 18 meses.
Obviamente existe una gran incertidumbre acerca de cuál es el precio que va a tener ese productor por su ternero de acá a 18 meses. Y cuando no existía la posibilidad de exportar en pie, las posibilidades que tenía ese productor de colocar su producto a los 18 meses, después que tomó la decisión, eran más limitadas de las que tiene hoy. Hoy sabe el productor que si decide entorar y si decide producir un ternero, dentro de 18 meses por lo menos sabe que va a tener siempre la opción de exportar en pie. Cuando digo la opción, digo que no quiere decir que, insisto con esto, no quiere decir que la exportación en pie ocurra efectivamente, pero existe la posibilidad de exportar en pie y eso determina o condiciona la decisión del productor, porque de alguna forma reduce la incertidumbre del precio que va a obtener por su producto final o por el ternero que va a producir. De hecho, si uno mira lo que sucedió con la producción de terneros en el país antes digamos en los 80s y 70s y 80s, comparado con lo que ha sucedido en los últimos 20 años, la variabilidad de la producción de terneros año a año antes era enorme, digamos, muy marcada, y la variabilidad de la producción de terneros en los últimos años es muy reducida, excepto con algunas situaciones particulares de algunos años particulares que ha habido problemas ajenos a este asunto. Eso quiere decir que el riesgo que tiene hoy el productor asociado a tomar la decisión de entorar y producir un ternero es menor del que tenía antes. O sea, hay más certidumbre en el precio que puede llegar a obtener. Y eso en parte es gracias a que existe la posibilidad de exportar en pie. Ahora, también no es posible tampoco decir que la situación que tenemos hoy, que tenemos mayor producción, mayor stock, mayor producción de terneros, es resultado exclusivamente de la norma que permite exportar en pie. Obviamente que no. Más bien es solo esta normativa se inscribe en un contexto en donde influyen muchos otros factores. Por ejemplo, y los fundamentales son que en la década de los 90 se determinó lo que fue la llamada Ronda Uruguay del GATT, o sea, de la Organización Mundial del Comercio, por la cual, o a raíz de la cual, Uruguay pudo acceder con cuotas, con una cuota preferencial de carne sin hueso en el mercado norteamericano y con una ampliación de la cuota Hilton en Europa. Esto se ha sumado a un proceso de modernización de la industria frigorífica y también a lo que ha sucedido en los cambios que han sucedido en los mercados internacionales y los cambios en la demanda. Todos esos factores en conjunto contribuyeron a que la cadena se dinamizara y hubiera un crecimiento de la producción total. Si uno mira ahora en términos de relaciones de precios, la relación de precios del ternero con el novillo gordo, la mira en una serie de precios bastante larga, lo que puedo observar es que ha habido una tendencia creciente de esa relación. Antes estábamos hablando de unas relaciones de 0,7, 0,8 y hoy estamos hablando de relaciones que giran alrededor de 1,20 o 1,15. Eso quiere decir que internamente la relación de precios en el proceso largo de 25 años ha fortalecido la producción de terneros, digamos, el aumento de la producción de terneros, el aumento de la cría. Mientras que si mira la relación de precios entre el novillo gordo y el precio de exportación, no existe tal tendencia, digamos, más bien es una oscilación que se mantiene relativamente fija. Entonces, en definitiva, la situación que tenemos hoy, comparado con la que teníamos antes en el pasado, es que hay un conjunto de factores que ha favorecido el desarrollo de la cadena, el crecimiento de la producción. Uno de esos factores es el mantenimiento de las fronteras abiertas a la exportación en pie. Y en definitiva, hoy lo que tenemos es una producción de terneros
la diferencia de la producción de terneros que tenemos hoy con respecto a la que teníamos antes es mayor aún que la cantidad de animales que se exportan en pie. O sea que tenemos estamos sí extrayendo más animales para exportar en pie, pero los estamos extrayendo de un pool de animales o de una oferta total que es mayor. De manera que en conclusiones, yo diría que es muy difícil establecer cuál es el impacto exacto de la política esta de mantener abierta la exportación en pie, porque a la pregunta clave, que es ¿cuál habría sido el precio de la reposición si el mercado no hubiera estado abierto?, no tenemos forma de contrastarla contra la situación sin mercado abierto. O sea, el mercado estuvo abierto siempre, no hay forma de observar el precio que habría existido si el mercado hubiera estado cerrado. Entonces, esa es la pregunta central. Es difícil de responder porque no tenemos ese contrafáctico, pero también porque la política de mantener el mercado abierto está dada en conjunto con otra serie de políticas que también afectan al desarrollo de la cadena. De todas formas, esta política de exportación en pie ha operado como un incentivo a la producción, a la cría, a la producción de terneros, porque, como dije al principio, reduce el riesgo percibido en la decisión de entrar y producir terneros por parte de los criadores.